El Centro Nacional de Huracanes, CNH, reportó la formación de olas de hasta 25 metros de altura en mar abierto como consecuencia del paso del huracán Florence, que amenaza con llegar a los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y otros más en Estados Unidos. Una ola de 83 pies, más de 25 metros, de alto fueron registradas temprano esta mañana en el cuadrante noreste del huracán Florence, informó en Twitter el CNH. La dependencia también explicó que las enormes olas son producidas al ser atrapadas entre los muy fuertes vientos que se mueven en la misma dirección del movimiento de la tormenta, pese a que Florence descendió a categoría 2, presenta vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora, 165 kilómetros por hora, y se espera que toque tierra a partir del viernes por la tarde en algún punto probablemente de la costa sureste de Carolina del Norte, indicó el NHC en su boletín de las 11:00 hora local. Los expertos alertan que es un sistema de gran tamaño, muy bien organizado, que mantiene su potencial destructor por el peligro de marejadas ciclónicas, inundaciones e intensas precipitaciones a su paso. En el más reciente, publicado a las 23 hora local, el Centro Nacional de Huracanes informó que el ojo del poderoso Florence se ubicaba a 455 kilómetros al este-sureste de Wilmington, en Carolina del Norte, y a 520 de Myrtle Beach, en Carolina del Sur.